Bueno, familia, empezamos con el capítulo 4 de Primera de Corintios y pues seguimos en nuestro estudio. Damos gracias al Señor de poder estar aquí en esta noche y también damos gracias, Señor, por todos aquellos que se estén conectando en línea a través de nuestros estudios audios. Y pues vamos a ir al capítulo 4 de Primera de Corintios y el título que se le da a este capítulo dice el servicio o los ministerios de los Shaliach. Y la razón por la cual quiero hablar un poquito en cuestión de lo que es un apóstol o un Shaliach, entendemos los términos han cambiado mucho. Aquí usa mucho el término de apóstol. Tengo entendido que ese es el título que da. Y en hebreo la palabra apóstol quiere decir un Shaliach. Talmidim es discípulo, un apóstol es Shaliach. Y en sí lo que en hebreo quiere decir Shaliach es alguien que es enviado. Es alguien que es en sí mandado afuera. Enviado. En sí sus servidores, Israel y Aviva, somos Shaliach. Salimos de Kehilat Ariel, salimos de nuestra sinagoga San Diego para venir y servir al Señor y servir a la comunidad. Les voy a ser sincero, nunca es fácil salir de casa. Muchas veces yo recuerdo cuando el Señor nos hizo el llamado, estábamos muy cómodos en Kehilat Ariel, recibiendo del rabino, sentaditos en la banca, y de repente llegan y nos mueven el piso y nos dice, váyanse a trabajar. Y muchas veces no es cómodo, hermanos, sacudir, pero es necesario. Y después vemos el fruto que el Señor trae. Entonces vemos como título el servicio o el ministerio de los Shaliach, de aquellos que son enviados. Y vamos a estar hablando de por qué Rab Shaul toca este tema. Versículo número 1 del capítulo 4. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Mashiach y administradores de los misterios de Hashem. Una vez más. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Mashiach y administradores de los misterios de Hashem. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchas veces se malinterpreta esa escritura cuando se habla de los misterios. Y yo ahora le quiero dar una explicación más clara para que podamos entender esto. Básicamente, hermanos, es que el Eterno ha dotado a sus siervos, como ya hemos hablado, y no sé si no han anotado estos temas, pero les voy a invitar a que lo hagan. Semanas pasadas estuvimos hablando de lo que es la sabiduría, de lo que es la inteligencia. Hablábamos de lo que es Jochma, de lo que es Binah y de lo que es Da'at en la cultura o en el lenguaje hebreo. Hablábamos de que Jochma es la palabra en hebreo para sabiduría. ¿Y qué es Jochma? Voy a dar estas explicaciones. Jochma es sabiduría en hebreo y quiere decir la habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones y formarlos en nuevos conceptos. Y también hablaba, hermanos, de qué es una revelación. Muchas veces oímos a gente decir, es que el Señor me reveló esto, es que el Señor me reveló el otro. En sí, hermanos, una revelación viene directamente de la palabra. Y eso yo sí lo quiero aclarar y quiero hacer un énfasis. Siempre que usted hable de revelaciones es porque vino directamente de la palabra del Señor. Una revelación no viene directamente del Señor porque Él ya ha revelado su voluntad a través de su palabra. Si el Señor le da a alguien algo, entonces es un mensaje. Y eso, hermanos, ya ahí estamos realmente teniendo que tratar las cosas con pincitas, porque el decir que una persona es profeta o habla por Hashem, eso implica, hermanos, muchas cosas delicadas. Porque si una persona a mí me dice, el Señor dice, yo lo primero que voy a hacer es voy a agarrar una piedra. ¿Por qué? Porque si esa persona está hablando en el nombre de Adonai y no se cumple lo que ellos dijeron, la Torah dice que son dignos de ser apedreados. Y muchas veces, hermanos, usamos estos conceptos de una manera muy equivocada. Yo por eso he entendido que ahora, volviendo a las raíces hebreas y entendiendo lo que son los conceptos, nosotros tenemos que volver a readaptar nuestro hablar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. El poder, hermanos, de la vida y la muerte está en la lengua.
Y mucho de lo que nosotros transmitimos, a veces no sabemos ni lo que hablamos. Nosotros como hijos del Señor tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y esto es de sabios. Por eso la escritura o la enseñanza de Yeshua fue que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no. Hablar con claridad, hablar con firmeza. Entonces, Jochma es sabiduría, es la habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones por medio de la palabra y formarlos en nuevos conceptos para nuestra vida. Binah quiere decir entendimiento y es la habilidad de tomar una revelación, analizar sus implicaciones y resumar su significado en el lenguaje más sencillo para que se pueda discernir o diferenciar. Y ahorita voy a dar un ejemplo de cómo se pueden aplicar esas tres cosas. El tercero es Da'at, que es conocimiento. Da'at quiere decir la habilidad de conectarse es la habilidad de concentrarse y retener la información de manera fácil y fluida, manejar la memoria eficazmente y rapidez con conceptos múltiples. Estos tres términos, hermanos, son los que en el lenguaje santo o en el lenguaje hebreo se usan para hablar de lo que es la sabiduría. ¿Y por qué toco estos temas y por qué los tocamos hace semanas pasadas? Porque mucho del enfoque de Corintios era el conocimiento, la sabiduría, la filosofía. Ellos tenían hambre de conocimiento. Y llega Rab Shaul, un rabino, no era ningún rabino, estaba a los pies de Gamliel, como ya hemos dicho, y empieza a dar esta sabiduría, a dar esta filosofía. Y muchos hermanos de la gente de Corintios lo empezó a ver como otra filosofía más, como otra ciencia más, como otra teoría. Entonces Rab Shaul dijo, no es lo mismo que les están enseñando allá afuera los griegos. Esto es misterio, es profundidad. Va más allá de lo que ustedes puedan considerar como una ciencia. Entonces Rab Shaul tuvo que aclarar las cosas. Aquí no se les va a venir a enseñar otra filosofía. Aquí les vamos a dar la palabra de Adonai. Y la palabra de Adonai puede traer vida, puede traer restauración, puede completamente transformar tu vida si tú lo permites. Y muchas veces, hermanos, en el concepto griego era poder entender una filosofía y rechazarla. Y hasta dialogar de por qué rechazaba la filosofía. Y los comentaristas dicen que muchas veces cuando Rab Shaul, uno de sus problemas primordiales que tenía el rabino, era que él llegaba y presentaba algo y le decían, es que tú estás mal. Y se le ponían a Rab Shaul. Porque ellos estaban acostumbrados a una mentalidad greca en donde la filosofía se alegaba. Pero él decía, es que aquí no estamos para alegar porque esto es palabra de Adonai. Yo no vengo a defender otra cosa más que la palabra de Adonai. Por eso escucha. Y si no quieres escucharla, bueno, ahí está la puerta. Porque no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, es la palabra de Adonai. Entonces básicamente Rab Shaul les estaba diciendo, esto no es una filosofía nueva. Yo les estoy trayendo vida de parte de Adonai. Por ejemplo, hermanos, tomemos el concepto de Shabbat. Entendiendo Shabbat y aplicándolo a Jochma, que es sabiduría, la habilidad de producir o alcanzar nuevas revelaciones y formarlos en nuevos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos Shabbat, leemos sobre Shabbat, entra Jochma. ¿Qué es esto? Bueno, es una nueva revelación. Su palabra me está diciendo que el séptimo día se debe de descansar. Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar en concepto de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Después viene Binah. Binah es la habilidad de tomar esa revelación, analizar sus implicaciones y resumarlo a un significado en un lenguaje más sencillo para que se pueda discernir o diferenciar. Bueno, tú empiezas a entender, bueno, Shabbat es el séptimo día. El Señor lo bendijo y lo santificó antes de que hubiera aún una ley mosaica o autoridades religiosas o personajes. Ya el Señor lo había santificado desde un principio. Eso es explicar con facilidad. Después tenemos Da'at, la habilidad de concentrarse y retener esta información. Desafortunadamente muchos no tenemos este don. No crea que todos vamos a tener Jochma, Binah y Da'at. Pero aquellos que pueden tener Da'at y que pueden retener esta información, hermanos, tienen la habilidad de fluir
de una manera sorprendente. Yo me he quedado anonadado de gente que he conocido. Recuerdo que en una conferencia que fuimos, sus servidores, mi esposa y yo, estuvo un rabino y ahí tenía el Talmud y estábamos haciendo referencias de Talmud y el Mishnah, diferentes comentarios rabínicos. Y este hombre, hermanos, el Dr. Fisher, que si ustedes algún día llegan a tener un libro de él en sus manos, no lo suelten porque vale oro. El Dr. Fisher, él es un rabino judío mesiánico. Él te dice frases completas del Talmud. Y te puede decir en qué cita de la Torah está haciendo tal comentario. Entonces esta es gente que tiene da'at, tiene la habilidad de fluir con sabiduría. Es gente que brilla, es gente que tiene la habilidad de hablar. Entonces, hermanos, volviendo al primer versículo del capítulo 4 de Primera de Corintios, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Mashiach y administradores de los misterios de Hashem. El Eterno ha dotado a sus siervos, hermanos, con Jochma, Binah y Da'at para administrar los misterios. Ahora, ¿cuáles son estos misterios? Y mucha gente entra aquí de una manera muy misteriosa y quiere hablar de profundidades. ¿Saben, hermanos? A mí me impactó mucho cuando lo vi con esta claridad. ¿Sabe cuáles eran los misterios para estos hermanos de Corintios? La Torah. Porque para ellos era un misterio la Torah, no la conocían. Para empezar, hermanos, la Torah no se había traducido en griego a estos tiempos. Había unos ejemplares no muy al alcance, costaban carísimos y había un celo por traducir la Torah a otros idiomas. ¿Por qué? Porque se creía que se iba a manipular. Porque, hermanos, por eso los escribas eran gente tan preparada. Porque incluso, hermanos, no sé si ustedes han sabido de esto, pero cuando se escribe una Torah kosher, apta, a mano, la hace un escriba, se tiene que medir lo largo del cuero del que se va a hacer, hermanos, porque ellos cuando aprendan a ser escribas, aprenden que no les deben ni de faltar ni de restar una letra. Incluso al final tienen que contar cada letra, y si le falta una letra o hay una letra más, ese rollo no es kosher, no es apto para ser usado. Había tanto celo, hermanos, en la fabricación de la palabra, y yo comparto este celo. Mucha gente dice, es que bueno, eso es ser exagerado. Bueno, cuando estás hablando de lo que dijo el creador del universo, tienes que tener mucho cuidado cómo escribes lo que él dijo. O la secretaria puede decir, ay, fíjese, patrón, que le puse que mejor el viernes en vez del lunes, porque pues se me hace más fácil. No, la secretaria tiene que apuntar lo que el patrón dijo. En estos casos, Adonai le dijo a Moshe, di a los hijos de Israel, dales estas enseñanzas. Y Moshe ahí no podía poner de su propia letra, tenía que escribir lo que el Señor le decía. Incluso, hermanos, cuando se escribe hasta el día de hoy un Sefer Torah, o un libro de la Torah, cada vez que se escribe el nombre de Adonai, el escriba debe lavarse las manos antes, escribir el nombre y lavarse las manos después. Entonces usted sabrá el tiempo que toma. Imagínense en las partes donde dice, yo, Adonai, habla a los hijos de Israel y Adonai, y empieza, imagínense, constantemente estarse lavando las manos. Pero había este respeto a la palabra. Y realmente, hermanos, la Torah para los demás pueblos era un misterio. Ellos no sabían muchas veces por qué el pueblo judío no comía ciertas cosas. En sí, hermanos, la cultura y el pueblo israelí era hasta cierto punto un tabú. Como el pueblo de Israel no se abría al paganismo y a las demás naciones, ellos solo miraban una faceta del pueblo judío y no conocían en la profundidad quiénes eran y por qué hacían lo que hacían. Hasta que ya tal vez los empezaban a conocer un poquito, o se casaban judíos con griegos, ya empezaban a entender un poco. Pero antes realmente, hermanos, la Torah era un misterio. Era algo completamente ajeno a la cultura griega. Por eso aquí cuando dice el escritor, así pues tengamos los hombres por servidores de Mashiach o del Mesías y administradores de los misterios de Hashem. ¿Cuáles son esos misterios? Las cosas que no conocían los griegos. O sea, la Torah. Imagínense, hermanos, que ahorita yo les diga, ¿saben qué? Bueno, tienen que usar el agua no solo para limpiar,
pero también tienen que usar el agua para transportarse a algún lugar. Ustedes digan, caray, nunca nos habían dicho eso. El agua pues usábamos para bañarnos y para tomarla y para... No, pero yo les digo que se va a usar para transportación. Hermanos, por primera vez los griegos supieron que había un día de reposo. Ellos no sabían que había un día para descansar. Los ricos pues descansaban todo el tiempo y tenían a sus siervos y trabajaban todos los días de la semana. Y por primera vez se les dijo que en el séptimo día van a parar. Y no solo ustedes, también sus siervos. Y también sus animales. Y todos aquellos que están dentro de su casa. Los griegos han dicho, ese hombre está loco. ¿Cómo voy a parar que mi siervo pare de lavarme los pies y pare de servir mi mesa? Él tiene que seguir siendo un esclavo. Todos estos, hermanos, eran misterios para ellos. Eran cosas que a veces les eran difíciles aún de entender. Cuando hablábamos de la introducción a Romanos e incluso a Corintios, entender el concepto de que ya todos eran iguales, hermanos, para ellos esto fue muy difícil. Porque para ellos había escalas. Estaba el ciudadano, estaba el libre, estaba el esclavo y estaba el que no era ciudadano y después el bárbaro. Entonces llega Rav Shaul y dice, no, ahora todos somos iguales. Ah, caray, ¿cómo que yo soy igual que mi esclavo? Mi esclavo ahorita yo lo puedo matar y nadie me va a decir nada. Era una propiedad. Era como quitarse un calcetín. Y cuando llega Rav Shaul y empieza a hablar de estos conceptos, para ellos era completamente algo ajeno, hermanos. Por eso se habla de misterios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Como hablábamos del tema, el tema se le pone el servicio o el ministerio de los shaliach, de los enviados. Aquí Rav Shaul está diciendo, ahora bien, se requiere que los administradores de estos misterios, o sea, los maestros o los enviados, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no sean arrogantes, que sean aptos para enseñar, que tengan tov evdut, testimonio. Que no sea gente que ande haciendo cosas chuecas, que se ande manejando en situaciones inadecuadas y que sean constantes, que estén siempre dispuestos a trabajar para el Señor, que sean hallados fieles. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Cuando yo leí esta frase, hermanos, me reí. Porque dije, Rav Shaul, aquí se pone en una teoría como que tú no me puedes apuntar. Pero después, hermanos, recapacité y dije, la verdad, ¿quién era o quiénes somos o quiénes eran los hermanos de ese tiempo para juzgar a Rav Shaul? Un hombre que entregó su vida al servicio de Adonai. Un hombre que perdió su vista por tantas apiedradas. Un hombre que vio la muerte de tantos mártires. Un hombre que perdió a su esposa y a su familia por amor a Yeshua. Él decía, ese dedito me lo doblas para adentro y a mí no me apuntas. Y a mí no me vas a juzgar. Pero varones, hermanos, y mujeres así, desafortunadamente son pocos. Y aquí dice Rav Shaul, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Cuando habla de un tribunal humano, hermanos, está hablando del Bet Din. Bet, casa, din, de juicio o juzgar. Y muchas veces nosotros tenemos el concepto de juzgar como algo negativo. Pero en el judaísmo, din o dan, todo lo que se refiere a balanza o juicio, no es malo, hermanos. Habla de justicia, de hacer lo correcto ante el ser humano. Y en el judaísmo mesiánico se sigue practicando el día de hoy como en el judaísmo no mesiánico. En comunidades siempre hay un Bet Din, nosotros no tenemos uno. Incluso nuestro rabino, Barney Kazan, forma parte de un Bet Din. ¿Qué es un Bet Din? Un Bet Din es 10 varones, la mayoría de ellos rabinos, donde cuando ya llegan cosas fuertes, ellos se juntan y dan un juicio sobre algo. Casa de juicio, casa de jueces les llaman. Cuando alguien se casa, de acuerdo a la costumbre bíblica, y firma su ketubah o su contrato matrimonial, la única manera de hacerlo nulo es a través de un Bet Din. Y la pareja lleva su contrato matrimonial y dice, queremos un divorcio, por esto y tal razón. El Bet Din analiza las cosas, habla con ellos por separados, y después los junta y les dice, no es lógico su divorcio. O es lógico.
Y tú puedes decir, bueno, nos separamos. Bueno, sí, pero de acuerdo a la Torah, tú sigues casado. O tú sigues casado. No, pero ¿qué? Ni modo. ¿Sigues o no sigues casado? Y esa ley, hermano, se implementó. Y no era el Sanedrín, quiero eso sí aclararlo. El Bet Din era más comunitario. Ya el Sanedrín era completamente algo diferente, algo que ya controlaba toda la nación de Israel. Y como en nuestros días no hay templo, por eso no hay un Sanedrín, no hay esos 70 ancianos gobernando la nación de Israel, pero sí hay Bet Dins. Y el movimiento mesiánico ha optado por seguir esta estructura, y los hay. Y si incluso, hermanos, Hashem nos libre que en algún momento nosotros tengamos que presentarnos, o algunos de ustedes, ante un Bet Din, lo hay a través de nuestro movimiento. Y muchas veces ya son cosas fuertes, ya son cosas que muchas veces o su servidor o los ancianos o aún el rabino ya pueden dar juicio. Entonces aquí Rab Shaul dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por un Bet Din. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es Adonai. En otras palabras, yo tampoco no me culpo. Yo tengo mi conciencia libre de lo que he hecho delante de ustedes, pero a mí el que me juzga es Adonai. Hermanos, viendo diferentes comentaristas en esto, yo decía, bueno, es que todos deberíamos de tener una cobertura, incluso hasta el líder más alto tiene que reconocer que debe de tener una cobertura. Y yo aquí decía, aquí como que Rab Shaul se está saliendo un poquito de las riendas, pero después, hermanos, me di cuenta por qué Rab Shaul toma esta actitud. Y la verdad, nadie en su tiempo, o nadie en el tiempo de la Kehilat primitiva o del movimiento primitivo, pagó el precio que pagó Rab Shaul. Nadie. Y yo, en estos últimos meses que hemos estudiado Gálatas y Romanos, me he dado cuenta que yo me quito la kipa delante de Rab Shaul. Mis respetos. Fue un hombre que sacrificó todo. El hecho, hermanos, muchos comentaristas, mucha gente no les gusta hablar de esto, pero ya viéndolo por un aspecto hebraico, él tuvo que haber estado casado. Para tener la posición que tuvo de estar a los pies de Gamliel, él tuvo que haber estado casado. Y lo más probable es que cuando él empieza a creer en Yeshua, su esposa haber dicho, no, yo no quiero participar de esto, tú estás loco, te voy a llevar al Bet Din. Yo no puedo permitir esto. Él tenía que haber estado casado, hermanos, por la posición que tuvo. Y él no habla mucho de esto, pero los comentaristas judíos mesiánicos dicen que él perdió su familia. Y yo creo que como varón casado, y muchos pueden compartir, algo de lo que más podemos valorar en nuestras vidas es nuestro hogar, es nuestra esposa, nuestros hijos. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿estaríamos dispuestos a entregar todo eso por Yeshua? Muchos de nosotros tal vez no, muchos de nosotros tal vez sí. Pero ahí es donde yo entiendo la postura de Rab Shaul, que nadie le apunte el dedo. Sigue diciendo el escritor. Versículo 5. O bueno, voy a leer la nota que tenía yo aquí del versículo 3 al 4. El 4 dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, él no decía, yo tengo la razón todo el tiempo. Yo sé que no puedo ser justificado por eso. Pero el que me juzgue es Adonai. Básicamente, Rab Shaul decía, yo respondo a Hashem por el precio que he pagado como Shaliach, como enviado. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y las manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Hashem. Básicamente, hermanos, lo que estoy haciendo aquí es que cuando surjan circunstancias en la Kehilat, habla específicamente en sus líderes, no debemos de juzgar ni figurar situaciones. Dejémoslo en las manos de Hashem y Él se encargará de poner a cada uno en su apropiado lugar. Por eso, hermanos, muchas veces aquellos que tal vez ustedes han estado aquí, que han servido en otros ministerios, lo que siempre se ha enseñado es que si algo está pasando con tus líderes, tú guardas silencio. ¿Y qué haces? Te pones a orar. Si después sigue, ok, algo anda mal. En este caso, lo que son las cosas, hermanos, en otras estructuras de fe no tienen lo que es un Bet Din.
Y muchas veces es bueno tener un bedín, porque teniendo un bedín, entonces tú dices, ¿sabes qué, líder? Ya somos una congregación, no estamos de acuerdo con lo que está pasando y pues nos gustaría presentarte al bedín. Y ahí, hermanos, es donde a mí me gusta tanto la estructura que tiene el pueblo de Hashem de cómo poner las cosas en orden. Pobre Moshe llegó a un punto donde estaba volviendo loco. Y Yetro le dice, Moshe, te me vas a morir de un coma diabético. Pon a gente, a jueces de dieces, de cienos y de miles y facilita tu carga en medio del pueblo. Ya había un orden. Pon a los príncipes, pon a los ancianos a que empiecen a trabajar contigo. Por eso siempre es bueno, hermanos. Leyendo una vez más el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Hashem. Hermanos, Hashem no puede ser burlado. Hashem no puede ser burlado. Y usted lo único que puede hacer es orar y venir delante del Señor. Porque en su dado tiempo Él va a traer su luz. Y ahí se va a conocer la intención del corazón del hombre. Ya sea para perdición o ya sea para bendición. Como dijimos la semana pasada. Ya sea para vergüenza o ya sea para alabanza. Usted, hermano, y nuestro deber es orar. Es venir delante del Señor y rogarle. Si en algún momento ya la situación es completamente visible y palpable, bueno, en este caso hay procesos que se tienen que tomar. Pero aparte de eso, hay que venir delante del Señor. Versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. O sea, lo pasado lo he presentado como ejemplo. En mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace unas cuantas semanas, cuál era el conflicto del capítulo? No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Kefa, no, yo... ¿Qué es eso? Yo les digo, aquí están jugando, vaya. ¿Cómo que no sé? ¿Quién es Rav Shaul? ¿Y quién es Kefa? ¿Y quién es Apolos? ¿No somos todos siervos de Mashiach? ¿No somos enviados del Señor? No somos nada. Aquí Rav Shaul dice, pero esto, hermanos, os he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa del uno os envanezcáis unos contra otros. En otras palabras, les digo esto porque si yo o Apolos cometemos un error, no queremos que digan, ¿ves? Mi maestro es mejor que tú. Hermanos, tanto era la ignorancia de este pueblo y tanto era la arrogancia. Y también quiero aclarar, hermanos, no eran así porque querían hacer así. Eran así porque así era su cultura. En ese tiempo, las casas de enseñanzas eran muy dirigidas a que, ¿tú de qué maestro eres? No, pues yo sigo la teoría de Sócrates y yo sigo la teoría de Homero y qué sé yo. Y había todos estos filósofos y riñaban entre ellos. Incluso, hermanos, aún en el judaísmo había esto. Estaba la casa de Hillel y la casa de Shammai, dos rabinos muy grandes de su tiempo. Y muchos de sus estudiantes peleaban. Recuerdo una vez leyendo en el Talmud, se dice que tengo entendido que era Hillel. A Hillel vino un hombre y le dijo, explícame la Torah mientras que yo estoy parado en un pie. Y agarró un garrote y se enojó y lo empezó a perseguir porque lo consideró ofensivo. Y después fue con Shammai y me le dijo, explícame la Torah mientras estoy parado en un pie. Y dijo, haz a tu hermano lo que quieras que te haga. Y muchos debatían y decían, no, pero es que tu maestro es esto, es que el maestro... Muchas veces, hermanos, había esta riña entre maestros. Entonces Rav Shaul aquí está dando el ejemplo y dice, ¿saben qué? Para que no haya este tipo de problemas estoy dando este ejemplo. No os envanezcáis por nosotros. Nosotros somos siervos de Mashiach. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue lo que tienes o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis.
y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Y viendo la primera parte de este versículo, capítulo 7, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? Hablando de los maestros. Si ustedes se fijan, hermanos, está hablando mucho de Apolos, de Kefa, de Rab Shaul. Como les digo, está esta teoría de que mi maestro. Entonces dice, ¿quién os distingue? ¿O qué tenéis que no hayas recibido? O sea, ¿quién les dio esa enseñanza a su maestro? Y después habla sobre otro tema. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, muchos hermanos, ya lo que recibían de sus maestros, ya hasta se lo acreditaban a ellos mismos. La gente decía, wow, ¿cuánto sabes? Muchos tomaban las enseñanzas de Apolos, de Rab Shaul y de Kefa, y después corrían y se lo enseñaban a otra gente y decían, wow, tú sabes mucho. Oh, sí. Y empezaba a ver esta altivez. ¿Quién crees que es tu maestro? Y la verdad, aquí Rab Shaul sigue diciendo en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Quién les dio esta revelación? ¿Acaso la recibiste tú o te fue entregada? Rab Shaul les dice, no, ustedes recibieron la revelación por sus maestros. En otras palabras, ya les hemos enseñado mucho, ya están instruidos en la verdad. ¿Cómo nos gustaría? Estoy parafraseando para que entiendan este versículo. Básicamente Rab Shaul está diciendo, ya les hemos enseñado mucho, ya están instruidos en la verdad. ¿Cómo nos gustaría que ustedes mismos se hicieran cargo de su caminar? Cuando habla de reinar, hermanos, habla de la vida personal. ¿Cómo nos gustaría que ustedes tomaran riendas de su vida y no tuviéramos que estarles enseñando? ¿Cómo me gustaría que yo me parara aquí un día y les transmitiera algo y ustedes captaran lo que yo les estoy tratando de decir en vez de estar sobre de ustedes? Pero ni aún eso. No reina la palabra en sus vidas. Bueno, fuera que reinara la palabra en sus vidas. Pero ni aún ni eso. Para que nosotros también en cierta manera pudiéramos seguir trabajando. Pero ni aún eso. ¿Cómo nos gustaría que ustedes mismos se hicieran cargo de su caminar en obediencia basada en las enseñanzas, pero no pueden por su inmadurez y falta de buen juicio? Yo, la verdad, hermanos, me asombro con estos maestros. Trabajo duro han de haber tenido en sus tiempos. Porque en nuestros tiempos sí hay paganismo, sí hay adversidad, pero el paganismo de estos tiempos era feroz. Era no solo involucrar los sentimientos o las emociones, también el cuerpo. Y estos hombres se enfrentaban, hermanos, a teorías como pasar a sus hijos por fuego, involucrarse en inmoralidad sexual en templos, en consumir y después de poner en parte de las adoraciones, o sea, cosas pesadas, cosas fuertes. Y aún así, hermanos, les entraba por uno y les salía por otro. Pero no solo eso, luego peleaban por sus maestros. O sea, aparte de escucharlos, no les ponían atención, pero defendían a capa y espada a sus maestros. Y Rab Shaul dice, ay. Bueno, fuera que nos defendieran, pero quisieran lo que les hemos enseñado. Pero ni aún ni eso. Versículo 9. Porque según pienso, Hashem nos ha exhibido a nosotros, los Shaliach, o los apóstoles, hablamos de ese término ya. Porque según pienso, Hashem nos ha exhibido a nosotros los Shaliach como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí estos Shaliach, estos enviados, hablando de Kefa, Apolos y Rab Shaul, al tomar posturas de maestros y ver un pueblo que oía la palabra de Hashem y decía, sí, no, sí, pero después allá afuera daba otro testimonio. ¿Quién quedaba ridiculizado? ¿El pupilo? No, el maestro. Y Rab Shaul dice, se nos ha puesto como postreros.
Se nos ha puesto como muertes, como ridiculación de los demás. Bueno fuera que reinasen ustedes en sus vidas, para que nosotros también pudiéramos reinar. Pero aún ni eso pueden hacer. Aquí, hermanos, Rav Shaul está agarrando el cinto y con todo el amor del Padre está dando sus buenos cintarazos. Muy pocas veces Rav Shaul hace esto. Pero yo entiendo su carácter, hermanos, por lo que él pasó. Cuando los de la congregación eran puestos en prueba, hermanos, por su fe ante el mundo, se arrepentían y se avergonzaban y ridiculizaban a los shaliach. Era un pueblo de dos ánimos, era un pueblo de dos caras. Entonces Rav Shaul aquí está diciendo, ¿sabes qué? No. Por culpa de ustedes nosotros estamos siendo ridiculizados. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Mashiach, mas vosotros prudentes en Mashiach. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Muchas veces, hermanos, estos hombres y estas mujeres daban su vida, daban su todo, y la gente no les contestaba como ellos deseaban que se les contestara. Los shaliach muchas veces somos conocidos por dar el todo. Por esto muchos nos llaman insensatos. Y yo creo que los que están en este cuarto, que han servido a Hashem, saben de lo que estoy hablando. Una vez más, nosotros somos insensatos por amor del Mesías, mas vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí Rav Shaul, hermanos, está hablando con el corazón en la mano. Y muchas veces nosotros, hermanos, como enviados, como sus servidores, les decía que el término apóstoles en hebreo shaliach, alguien que es sacado afuera, que es enviado afuera. Sus servidores somos shaliach, su servidor Israel y su esposa Viva, nos sacaron, nos empujaron de Kehilat Ariel. Ahora sí que nos dieron la patada, pero de las buenas, váyanse a trabajar. Y muchos nos consideran insensatos. Recuerdo que hace unas 3-4 semanas alguien llegó y dijo, ¿dónde está su sala? Me gustaba mucho. ¿Dónde está su sala? Es que soy insensato. Ahora es una sinagoga. ¿Y los sábados, todos los sábados tienen servicio? Sí, todos los sábados. ¿Y usted trabaja y también hace esto? Sí, soy insensato. Trabajo y también sirvo al Señor. ¿Y cuándo está con su familia? Cuando se puede. Muchos shaliach tienen que trabajar secularmente y aparte trabajar para el Señor. Muchos no tienen casas o salario. Muchos tienen que cargar con la preocupación del pueblo y con la preocupación de sus familias. Muchos se enferman en su salud por tantos problemas y situaciones, pero siguen adelante. Por amor a la obra a la cual Hashem nos ha llamado. Porque nuestro llamado es nuestra tarea. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 tutores en el Mesías, no tendréis muchos padres o muchos avot. Pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Besorá. Por tanto os ruego que me imitéis.
Muchos de nosotros, hermanos, como Shaliach, tomamos un papel que es muy difícil, que es de ser el padre y madre, el papá y la mamá ante ustedes. Y esto no es fácil, familia, porque su servidor, que es relevantemente joven, a veces se tiene que topar con gente que es mayor que él y decirle, discúlpame, pero así no son las cosas. Y a veces nos enfrentamos a denigración. Este muchacho, ¿qué me va a decir? A Timoteo, hermano, le sucedió eso muchas veces, y por eso Rav Shaul le tenía que recordar que no tengan en poco tu juventud, sino que tu testimonio es el escudo que salga delante de ti. Y muchas veces, hermanos, somos confrontados con situaciones que no nos gustan. Pero lo tengo que ser sincero, nuestro llamado es nuestra tarea. Y si fuere que nosotros tuviéramos que pagar el precio que tengamos que pagar, lo vamos a hacer. Y sabe que ustedes están aquí y los amamos. Pero si aún no fuera por ustedes, lo haremos por el Señor. Porque muchas veces el servicio, hermanos, es como el labrar la tierra y ustedes los frutos. Aún si no hubiera fruto, el hombre sigue labrando la tierra, porque es a lo que se le mandó. Pero no tienen idea de lo hermoso que se siente cuando vemos frutos. Cuando vemos hijos e hijas dando frutos, trabajando para el Señor y siendo buen testimonio para los demás. Versículo 14. No escribo esto para avergonzarnos, ni digo estas palabras, hermanos. Ahora sí que tomo las palabras de Rav Shaul en mi boca. No escribo ni digo esto para avergonzarnos, sino para amonestarlos, como hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 tutores en Mesías, no tenéis muchos padres. Pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Besorá. Por tanto os ruego que me imitéis. Muchas veces, hermanos, ustedes van a poder tener otras fuentes de estudio, son libres de hacerlo. Y me tomo esta libertad porque Rav Shaul la hacía y porque lo han confirmado también hombres y mujeres del Señor. Nosotros venimos siendo sus padres espirituales. Y van a tener muchos ayos, van a tener mucha gente que les va a enseñar muchas cosas. Pero papás no van a tener muchos. Gente que dobla rodilla por usted, no van a tener muchos. Gente que se está preocupando por usted y por sus hijos, no van a tener muchos. Y lo hacemos esto porque los amamos en el Señor. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, al cual os recordará mi proceder en Mashiach, de la manera que enseño en todas partes y en todas las quejilot. Mas algunos están arrogantes, como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Cuando usa la palabra arrogantes, hermanos, también habla de envanecerse, de altivez. Había un tipo como de riña y afrenta y rebeldía contra Rav Shaul. Afrenta y rebeldía de algunos de la Kejilat en contra de Rav Shaul. 19. Pero iré pronto a vosotros. Y aquí suena como de esas mamás y esos papás. Si Adonai quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Hashem no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Como cuando decimos a nuestro hijo, ¿qué vas a querer? ¿O te sueno? ¿O haces lo que te estoy pidiendo por tu propio bien? Créame, hermano, créame con todo mi corazón. El día que su servidor o su servidora les pidan algo, va a ser por su propio bien. Va a ser porque les amamos. Va a ser porque lo único que queremos ver en sus vidas es crecimiento. Es una estructura. Es un avance en sus vidas espirituales. Yo no creo, hermanos, que nosotros hemos sacrificado tanto para estar derrotando gente y traer abajo el nombre del Mesías. Si eso fuéramos, el Señor ya nos hubiera cortado desde hace mucho tiempo. Pero aquí estamos, firmes y adelantes. Me gustaría leer este versículo una vez más, 19. Pero iré a vosotros,
si Adonai quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. La palabra, hermanos, que se usa en griego para poder no es, muchas veces el poder que nosotros interpretamos como poder mágico, o poder de poder hacer cosas sobrenaturales. Poder es habilidad. Cuando tú tienes una habilidad, tú tienes un poder de hacer algo. Y créamelo, porque yo no tengo el poder de cocinar. Le puedo hacer unos blanquillos y unas salchichas, pero ya un guisado no se los hacer, pero mi esposa sí tiene la habilidad, tiene el poder de hacerlo. Así como muchos tenemos habilidades y diferentes dones y poderes de hacer las cosas. Entonces Rav Shaul dice aquí, pero iré a conocer no las palabras, no lo que han dicho, sino las habilidades de los que andan envanecidos o en contra de mí. Porque el reino de Hashem no consiste en palabras, sino en la habilidad. ¿Y en la habilidad de qué, hermanos? De hacer lo que es correcto, de guardar los mandamientos del Señor. En eso consiste el reino del Señor. Porque mire, usted puede hablar mucho de Shabbat, pero si no lo guarda, ¿qué es? Usted puede hablar mucho de guardar kosher o ser justo, pero si no lo es. Recuerdo una vez que hablando con una amistad mía, me decía, oye, y incluso iba a Kehilat Ariel, me dijo, ¿qué dice la Torah sobre algo? Tiene que decir de los patrones. Sí, dice muchas cosas sobre los patrones y los siervos. Es que esta persona no me quiere pagar. Bueno, la Torah dice que tú no puedes no darle el salario a tu empleado antes de que baje el sol, al menos en que queden en un acuerdo que tal día se le va a pagar. Pero si no, tú le debes de dar su pago antes de que caiga el sol. ¿Por qué? Porque esa persona debe de llevar sustento a su casa. Menos de que queden en un acuerdo de que tal día se le va a dar, entonces eso queda como un acuerdo. Dices que esta persona pues supuestamente también guarda Torah. Bueno, debería tener la habilidad de hacer lo que debe de hacer como hijo del Señor. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y muchas veces, hermanos, la vara y el amor van bien acompañados. Yo creo que muchos de nosotros aquí no castigamos o regañamos a nuestros hijos porque nos gusta ser ogros o porque queremos ser, amargados. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque queremos que les vaya bien en la vida. Y nosotros, hermanos, como esta posición que créanme que no es fácil, para nada fácil, en la cual el Señor nos ha puesto, muchas veces lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pedir es por su propio bien y por su amor. Y yo le animo y le exhorto que usted le pida, hermanos, así como usted le va a pedir al Señor que a mí me dé entendimiento y sabiduría para hacer lo que debo de hacer, que el Señor a usted también le dé la capacidad y el entendimiento y la madurez para recibir nuestras palabras. Porque créanme, hermanos, que muchas veces es más difícil dar que recibir en cuestión a palabras. A veces incomoda el tener que hablar y a veces también incomoda el recibir, pero lo tenemos que hacer por bien a la obra y porque hay ese amor entre nosotros. Demos gracias al Señor en esta noche.